Muy buenas a todos. Bueno, pues continuamos con el autocatálogo Autopista 1981. Vamos a continuar por Italia. Y tenemos pues Alfa Romeo y como base de la gama el Alfa Romeo Alfa Sud. El Alfa Sud es un modelo que se lanzó al mercado en 1972 y fue un modelo bastante novedoso dentro de la gama de Alfa Romeo, que no contemplaba modelos de tamaño pequeño, digamos inferiores a 4 metros. En este caso el Alfa Sud fue una inversión bastante importante. Aparte de porque, bueno, como digo, no había modelos utilitarios básicos en la gama de Alfa Romeo, sino porque se invirtió una gran cantidad de dinero y recursos en una nueva fábrica, construir una nueva fábrica en la zona sur de Italia, en Nápoles, en Pomigliano de Iaro, si no me equivoco, se llamaba, y se enfocó a crear empleo en una zona pues más, digamos, pobre en Italia. Y ahí es donde se fabricarían los Alfa Sud. Sí que tuvieron siempre una cierta fama de falta de calidad, sobre todo en cuanto a la chapa. Se dice, bueno, hay la leyenda de que el acero empleado era proveniente de la URSS, de la Unión Soviética. Entonces, que por lo visto era un acero de menos calidad. Pero realmente no es cierto esta especie de leyenda. Realmente la falta de calidad del Alfa Sud fue debido a las condiciones de la fábrica, aparte de contar con obreros no excesivamente cualificados y que, bueno, se produjeron varias huelgas a lo largo de los años, con lo cual, pues bueno, los ajustes y los controles de calidad no eran todo lo exhaustivos que tendrían que haber sido. Entonces este coche se ganó una fama de, bueno, de cierta falta de calidad, al igual que el resto de modelos italianos, sobre todo Alfa Romeo y Lancia durante los 70. Bueno, versión básica 1.2, el 1.3, 1.5 y como tope de gama el Alfa Sud TI. Digamos que esta era la versión más deportiva, más potente de la gama y salió un poco al rebufo del Volkswagen Golf GTI lanzado varios años antes. Entonces era la representación italiana de modelos pequeños pero potentes, de, bueno, modelos deportivos. Con la base del Alfa Sud se lanzó el Alfa Sud Sprint Veloce, la versión coupé, la versión dos puertas con carrocería coupé. Teníamos el Alfa Romeo Spider, que es un modelo que se llevaba fabricando desde 1966. Al principio era una versión con la trasera, como se llamaba, cola de sepia, y a partir de los años 70 pues se alargó el diseño de la parte trasera, la coda lunga llamada en italiano. El Alfetta, que sería el modelo de gama media de cuatro puertas dentro de la gama de Alfa. Teníamos en versiones 1.6, 1.8 y en versión 2000. Esta versión de la foto corresponde a las unidades antes de 1980, previo al restyling que sí que podemos ver aquí, con cambio en los faros, en los interiores, en los paragolpes. Después el Alfa Romeo Giulietta, que también era un modelo novedoso. Era, pues, dentro de la gama media también de Alfa Romeo, un escalón quizá algo inferior al del Alfetta. Y bueno, contaba con un diseño pues más enfocado a los 80. Después estaría el Alfa GTV. El Alfa GTV representaba los coupés de gama media. Era pues un tamaño superior al del Alfa Sud Sprint. En este caso vemos una unidad previa al restyling, en la que todavía se ven los paragolpes de acero. En el restyling ya se incorporarían paragolpes de plástico con mecanismo de absorción de impactos. Y como tope de gama de la gama de Alfa Romeo,
está el Alfa 6, el Alfa Romeo Alfa 6. Era pues un modelo enfocado a competir con las berlinas alemanas, tipo Mercedes V123, BMW Serie 5, y contaba con un motor de 6 cilindros, de ahí el apelativo de Alfa 6. Fue un modelo que en principio fue enfocado también a la venta en Estados Unidos, aunque por lo que sé creo que finalmente no llegó a venderse. De hecho, se incorporaron para golpes tipo absorbentes, como los que mandaban las regulaciones americanas, pero por lo que sé no llegó a venderse en el mercado norteamericano. Sí que se vendieron, por ejemplo, Alfetas y GTVs con especificaciones federales, con especificaciones para el mercado norteamericano. Tenemos la marca Autobianchi, que en esta época pertenecía a Fiat. Durante años pues había sido una marca con modelos de gama baja vinculada a Fiat. En el año 80, en su gama únicamente teníamos la 112, que era un modelo basado en el Fiat 127, incorporaba los mismos motores, pero en un tamaño mucho más reducido. Tenemos la versión Junior, el XL y el Abarth, que era la versión tope de gama. Ferrari, que en estos años contaba con los modelos Dino, que era una versión cuatro puertas, realmente, perdón, cuatro puertas, cuatro plazas, con motor central. Digamos que era un invento muy al estilo italiano en los años 70 de crear un modelo de cuatro plazas, o más bien un 2+2, con el motor central, justo delante del eje trasero. Los Dino 308 realmente no se denominaron Ferrari como tal. La marca era Dino, a secas, pero estaba fabricado por Ferrari en cualquier caso. Teníamos el Ferrari 308 GTS, la versión Targa, que este modelo diseñado por Pininfarina se había estado fabricando desde 1975 y su estilo fue el que creó la tendencia estilística que siguió Ferrari durante la última mitad de los años 70 y durante los 80. A la hora de crear el GTO, por ejemplo, el GTO de los años 80, se siguió el mismo esquema de diseño, con la toma de aire para el motor en la aleta trasera, el frontal en cuña. En cualquier caso, pues un diseño muy, muy de Pininfarina. En 1980 aún se fabricaba el Ferrari 512 Berlinetta Boxer. Realmente era el tope de gama de Ferrari, aunque era un modelo ya bastante veterano. Incorporaba motor de 12 cilindros en V. Hasta la llegada del GTO, pues supuso el tope de gama del fabricante. La llegada del GTO y posteriormente el Testarossa. El Ferrari 400 inyección en este caso, suponía el tope de gama de Ferrari, pero a un nivel más de gran turismo, de coche de cuatro plazas, menos enfocado a ser deportivo, sino más enfocado a grandes viajes, a un turismo para viajar, también con el motor de 12 cilindros. Y como incursión de Ferrari en los modelos deportivos más accesibles, digamos, entre comillas, el Ferrari Mondial, con su motor de 8 cilindros, también en posición central, y con cuatro plazas, o más bien 2+2. En la gama de Fiat teníamos el Fiat 126, que desde hacía algún tiempo se fabricaba en Polonia. Allí también se vendía como Polski Fiat. El Fiat Panda, que en 1980 fue una novedad total, también a la vez fabricado como SEAT aquí en España, modelo totalmente rompedor, diseñado por Giugiaro, en el que se daba una importancia básica a la funcionalidad, a la economía de mantenimiento, de consumo y a la practicidad. Era un coche
muy práctico, muy funcional y muy bien diseñado. Todos los cristales eran planos, con objetivo de reducir costes de fabricación y de mantenimiento. Los asientos podían desmontarse y lavarse en casa. Incorporaba varios motores. Por ejemplo, el Panda 30 incorporaba el motor de 2 cilindros que llevaba también el Fiat 126, aunque este modelo no se vio en España. El Panda 35 y el Panda 45. Posteriormente también saldría una versión Panda 40. El 127, que aún seguía fabricándose con el último restyling de 1977, pero en breve sería sustituido por el 127 Super, que en España conoceríamos como Seat Fura. El Fiat 124 Spider, que era un modelo ya bastante veterano, lanzado en 1966, pero que se seguía fabricando con bastante éxito, sobre todo para la venta en Estados Unidos. Un modelo que prácticamente sin cambios desde 1966 pues seguía teniendo bastante aceptación en el mercado norteamericano. El Fiat 128, que también era un modelo bastante veterano, lanzado en 1969, aún se seguiría vendiendo, aunque ya en breve, bueno, sustituido, o mejor dicho, ya sustituido por el Fiat Ritmo, el que conservaba pues su misma técnica. El Fiat X19 fue otro modelo deportivo biplaza al estilo del Fiat 124 Spider, pero con un enfoque mucho más moderno. Fue un modelo también de gran éxito en Estados Unidos, al igual que el 124. De hecho, Fiat dejó de fabricarlos a mediados de los 80, pero la producción continuó en Pininfarina. En Pininfarina en el caso del 124 y de Bertone en el caso del X19. Y como decía, el Fiat Ritmo, lanzado en 1978, fue un modelo pues bastante innovador, aunque conservaba la técnica, motores y demás del Fiat 128, pero supuso un cambio en la tendencia de las berlinas de 4 puertas tipo familiar, ya que incorporaba portón trasero, asientos traseros abatibles y en general un diseño más moderno, para golpes plásticos integrados, un interior pues de líneas más modernas y sobre todo el hecho de que su fabricación estaba bastante robotizada, a diferencia de sus antecesores, por ejemplo los 128 o en España los 124. Por arriba en la gama de Fiat teníamos el Fiat 131 en sus versiones CL y Super Mirafiori. En Italia llevaban motores distintos a los que llevaron aquí en España. El Fiat 131 diésel, que en este año 80 fue novedad la incorporación del motor Sofim de 2.500 centímetros cúbicos. Se pueden identificar las versiones diésel por el rebaje, o mejor dicho, la joroba encima del capó para dejar espacio al motor. El Fiat 132 inyección se continuaría vendiendo durante 1980, aunque su producción finalizó a finales de año. Después tendríamos Innocenti, la marca, digamos, de coches, de microcoches por excelencia en Italia. Tendríamos el Mini, que digamos fue un desarrollo con British Leyland en su día como opción para sustituir al Mini. De hecho, en Italia el Mini británico fue fabricado por Innocenti y digamos que la siguiente versión pues ya fue el Innocenti Mini 3, el que vemos en la foto. Teníamos la versión de Tomaso, la versión tope de gama, más potente. Luego, pues carroceros especializados en equipar modelos populares, por ejemplo Introzzi, que entre otros modificaba los Fiat Ritmo y incorporaban un equipamiento más lujoso, detalles pues imitando las carrocerías clásicas de los años 30. Lamborghini, el gran competidor de Ferrari, como todos sabemos. En este año 80 tenían el Lamborghini Countach, ya con el restyling
que había sufrido los primeros modelos de Countach en 1975. No tenían los paragolpes plásticos integrados, unas llantas distintas y demás. Lancia, que desde hacía 2 años pertenecía al consorcio Fiat, y su principal novedad era el Lancia Delta, como modelo equivalente al Fiat Ritmo, modelo de 4 metros con 5 puertas, y los Lancia Beta en sus distintas carrocerías, por ejemplo, el Lancia Beta HPE y el Lancia Beta Coupé. Como curiosidad, ambos se fabricaron en España, en la fábrica de Landhaven, que tenía SEAT, en 1979. No se ensamblaron muchas unidades, pero bueno, no deja de ser una curiosidad dentro de la producción española. La versión HPE, digamos que era la versión con portón trasero, la versión, digamos, shooting brake. Después el Lancia Beta Limousine, la versión de 4 puertas, y el Beta Trevi, que era, digamos, la versión 3 volúmenes del Beta. Como topes de gama, el Lancia Gamma Coupé y el Lancia Gamma Limousine, la versión de 4 puertas. Y añadido a la gama de los Lancia Beta, el Lancia Beta Spider biplaza y el Lancia Beta Monte Carlo, con una técnica similar a la del Fiat X19 con motor central. Como curiosidad, en el mercado norteamericano se vendió como Lancia Escorpión, porque en América ya existía un modelo con el nombre Monte Carlo, en concreto el Chevrolet Monte Carlo. Maserati. Bueno, aquí teníamos una gama bastante variada dentro de lo que es un fabricante de deportivos de alta gama. El Maserati Khamsin, el Merak y el Bora, que realmente son modelos similares, a diferencia de la trasera. En el caso del Bora teníamos el montante C trasero, digamos, integrado, y aquí pues en el Merak conservaba, digamos, un hueco. El Kyalami, que era una versión 4 plazas, o más bien 2+2, y el Maserati 4 porte, que era la berlina tope de gama, de lujo, berlina de clase alta, al estilo de los Mercedes clase S. De Tomaso, el otro fabricante de deportivos italiano, el conocidísimo De Tomaso Pantera, que incorporaba un motor de Ford de 8 cilindros. De hecho, en Estados Unidos se distribuía en la red de Lincoln Ford, en los concesionarios de Lincoln Ford. De Tomaso Deauville, un deportivo, berlina deportiva de 4 puertas, estilo, bueno, lo que podría ser un Jaguar. Y el de Tomaso Longchamp, que sería una especie de competencia al Maserati Kyalami, también versión 2+2 con carrocería de 3 volúmenes.